Chicos, el día de hoy vamos a tratar o vamos a introducirnos ya en lo que es la termofísica. Sí, vamos a estamos de acuerdo en que la materia está constituida por átomos y moléculas, ¿sí? Que están moviéndose dentro de un cuerpo. Cuando nosotros aumentamos el calor, estas moléculas aumentan la velocidad de tal manera que se aumenta la energía cinética de cada molécula y por lo tanto la energía cinética de todo el conjunto de moléculas. Este fenómeno físico está muy relacionado con lo que es la temperatura. La temperatura entonces es una medida de la energía cinética que tienen las moléculas y átomos que conforman la materia. De tal manera que si nosotros aumentamos o ponemos calor en un cuerpo, las partículas aumentan su energía cinética y eso hace que la temperatura aumente. Caso contrario, si quitamos calor de una materia o de una sustancia, las moléculas empiezan a moverse más despacio, pierden energía cinética y eso hace que baje la temperatura. ¿Sí? Entonces, lo más importante es que la temperatura es una magnitud física que únicamente depende de la energía cinética que tengan los átomos y las moléculas. De tal manera que no depende de la cantidad de sustancia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 1 litro de agua, ¿sí? Y medimos la temperatura en la parte superior, digamos que nos da 60 grados centígrados, en la parte inferior también va a ser 60 grados centígrados, en la lateral 60 y al otro lado también 60 grados centígrados. Es más, si sacamos un vaso con agua, de este litro de agua, también va a tener una temperatura de 60 grados centígrados. Esto nos lleva a decir que la temperatura no depende de la masa, sino que es una magnitud intensiva. ¿Cómo vamos a medir la temperatura? Recuerden que para hacer una medición necesitamos un instrumento y una unidad. Para el instrumento, como todos conocemos, es el termómetro. Los instrumentos que nos ayudan a medir la velocidad la temperatura son los termómetros. Ahora, existen diferentes unidades para medir la temperatura y ahí ya vamos a hablar de lo que son las escalas de temperatura, ¿sí? Entonces, las escalas de temperatura se generan como las relativas, se generan como escalas arbitrarias que toman propiedades de ciertas sustancias tales como el agua, el mercurio, el alcohol, algunos gases, entre otros, ¿sí? Y nos permiten desarrollar poner arbitrariamente grados y temperaturas para poder medir en comparación con el comportamiento térmico de estas sustancias. Tenemos dos tipos de escalas. Las escalas que son relativas, en estas escalas tenemos la escala Celsius y tenemos la escala Fahrenheit, y las escalas que son absolutas, en este caso vamos a tener la escala Kelvin y la escala Rankine. Otra cosa importante, ¿se acuerdan que la temperatura, habíamos hablado, es la medida de la energía cinética? Y la energía cinética de las moléculas se expresa a través o se mide a través de la velocidad. Entre mayor velocidad tiene una molécula, tiene mayor energía cinética, porque si recordamos de la parte anterior, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué pasa cuando la velocidad es cero? Cuando la velocidad es cero, la energía cinética también se transformaría en cero. Es decir, que si en un cuerpo las moléculas dejan de vibrar, ¿cuánto vendría a ser la velocidad de las moléculas? Cero. Y por lo tanto, si tenemos una velocidad cero, tenemos una energía cinética cero, por lo que la temperatura vendría a valer 0 grados Celsius, centígrados, 0 grados absolutos Kelvin o Rankine, y ya vamos a ver cuánto corresponde esta medida en centígrados y en Fahrenheit. Los 0 grados son en escalas absolutas como Rankine y Kelvin. Entonces, aquí he puesto una nota, dice la temperatura del cero absoluto se llega cuando las moléculas se detienen.
como habíamos dicho, si la velocidad es cero, la energía cinética es cero y por lo tanto la temperatura también vendría a ser cero. Vamos a la segunda parte de la clase, ¿sí? Nosotros vamos a diferenciar entre escalas absolutas y escalas relativas, decíamos, porque las escalas relativas pueden tener temperaturas negativas, mientras que las escalas absolutas no pueden tener medidas negativas. Nunca, de los nunca vamos a tener menos 8 grados Kelvin o menos 3 grados Rankine, porque la temperatura más baja de las escalas absolutas es cero. Pero las escalas relativas sí pueden tener temperaturas o medidas negativas. Lo más representativo en estas escalas relativas son, por ejemplo, el cero absoluto. El cero absoluto era cuando tenemos que las moléculas se detienen y por lo tanto la temperatura es cero. En la escala Celsius o centígrada, el cero absoluto equivale a menos 273 grados centígrados y en escala Fahrenheit a menos 460. Muy difícil obtener este cero absoluto. Vamos a ver cómo se dan las escalas tanto Celsius como Fahrenheit. Estas dos escalas fueron generadas por físicos, en el caso de la Celsius por Celsius y en el caso de Fahrenheit por Fahrenheit. Son escalas arbitrarias. ¿Qué es lo que hizo Celsius? Cogió y midió o asignó el cero centígrado al punto de congelación del agua. Es decir, cuando el agua congela a una presión de una atmósfera, le asignó 0 grados centígrados y al punto de ebullición, donde hierve el agua, pero a una atmósfera, le asignó 100 grados centígrados. Importante, estamos trabajando a la presión de una atmósfera. Y entre estos dos puntos, el menor que 0 grados y el mayor que son 100 grados, les dividió en 100 partes iguales. Es decir, en escala Celsius, desde el 0 hasta el 100 tenemos 100 partes iguales. Cada parte se denomina grados Celsius. En cambio, Fahrenheit, ¿sí?, cogió y dijo, muy bien, donde se congela el agua a 32 grados Fahrenheit, le voy a llamar 32 grados Fahrenheit, al punto de congelación del agua a una atmósfera. Y al punto de ebullición del agua a una atmósfera le puso 212 grados Fahrenheit. Entre el 32 y el 212, entre el límite inferior y el límite superior, le dividió en 180 partes iguales. Cada parte se denomina un grado Fahrenheit. La temperatura en grados Fahrenheit está como desapareciendo. Sin embargo, no desaparece porque un país grande como Estados Unidos mide la temperatura en grados Fahrenheit. Por lo que se hace muy importante transformar las temperaturas medidas en uno y otro lado. Por ejemplo, aquí tenemos en el gráfico que una temperatura de 20 grados centígrados equivale a una temperatura de 70 grados Fahrenheit. ¿Cómo se hace esto? Tenemos ecuaciones que transforman temperaturas. En el caso de tener la temperatura en grado Fahrenheit, si le queremos transformar a grado centígrado, fijarse, es los 5/9 del grado Fahrenheit menos 32. Ahora es súper importante entender que estos 5/9 multiplican al resultado de Fahrenheit menos 32, no solo al Fahrenheit. En cambio, si tenemos la temperatura en grados Celsius, vamos a decir que la temperatura en grados Fahrenheit son igual a los 9/5 de Celsius más 32. 9/5 de Celsius más 32. En este caso, los 9/5 solo se multiplica por Celsius y no por el 32. Vamos a analizar ahora un fenómeno en relación a lo que vimos en el anterior pizarrón. ¿Por qué nos quemamos? ¿Por qué, por ejemplo, si tenemos una tina a unos 35 grados centígrados, se siente una temperatura bastante agradable para el cuerpo humano? Pero ¿qué pasa si nosotros metemos los dedos en un agua que está a unos 70 grados centígrados? Vamos a quemarnos. ¿Por qué nos quemamos? Porque el rato que nosotros metemos calor a una sustancia, como decíamos, aumenta la vibración de las moléculas y los átomos.
el rato que nosotros metemos la mano en agua caliente, esta vibración se hace evidente, empezando a dañar nuestras células de nuestros cuerpos. Es por la vibración. Y además porque, ya vamos a ver luego, se da una transferencia de calor bastante grande entre el agua y nuestro cuerpo. Eso es todo, chicos. Vamos a aprender y a estudiar la parte teórica para entrar luego a los ejercicios. Muchas gracias.